Senador Castillo tiene la palabra. Senador Castillo, la senadora Fellner le pide una interrupción. Sí, cómo no, cómo no. Le concedo una interrupción, señora senadora. Gracias. No, para preguntarle cómo es la lista de oradores. Yo tenía ahora Naidenov y venía Fellner y después venía Castillo. Presidente, parece que tenemos otras listas. Yo lo tengo a usted exactamente después de Castillo. Bueno, listo, gracias y perdón, senador. No tengo ningún problema. Senador Castillo. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Empezar destacando el proyecto de ley. Destacando no solo por la amplitud, por la importancia que tiene, sino que tiende a resolver problemas estructurales que nos pueden permitir una sustentabilidad en políticas económicas y social. ¿Sí? Es abarcativo y va en profundidad. Y dentro de todos los temas, obviamente que el primero, el de mayor importancia, es el que toca una cuestión muy sensible que hace a la litigiosidad de los juicios de los jubilados, que en muchos casos se iniciaron por una incorrecta determinación de los fondos. Reconocer y pagar a los jubilados es un deber impostergable. Son los sectores, diríamos, más débiles que hoy tenemos en la sociedad. Y también sabemos que hay un esfuerzo financiero significativo. Hemos escuchado números acá, lo cual nos marcan ciertos temores que nos implica algún grado de prudencia. Uno está de acuerdo en que se haga uso de las utilidades del Fondo de Garantía. El tema sí lo pide, más esto del régimen de sinceramiento fiscal o del blanqueo de capitales. Porque la administración en este aspecto tiende a solucionar dos de los temas. Uno, el de los juicios, el de la litigiosidad, y la otra es el monto, lo que los jubilados van a cobrar y cobran. De manera tal que es una apuesta fuerte, una apuesta que realmente viene a solucionar un clamor en la sociedad. Yo no voy a pasar por alto que en el gobierno anterior se llevó a cabo una incorporación al sistema de muchísima gente. Creo que ahí se solucionaron probablemente muchas injusticias. Pero esto haría, diríamos, a un concepto de solidaridad, y este sistema debería tener lo que con esta ley se plantea, que es también el concepto de equidad, es decir, aquellas personas que han estado aportando con su sacrificio, con su trabajo, y que hoy se encuentran, que la tienen mal liquidada o que directamente tienen que recurrir a estos juicios. De manera que me parece que en la inteligencia de la ley lo más importante es que une ese principio de solidaridad y el principio de equidad, que no son antitéticos, sino al contrario, son concurrentes y complementarios, y esto es lo bueno que tiene este proyecto de ley. El artículo 13 nos trae una cuestión importante que hace a la pensión universal del adulto mayor, sin aporte, vitalicio, y detrás de esto también viene una cuestión conceptual que a mí me interesa destacarla, que es que no lo vamos a pagar con cuestiones previsionales, sino que si vamos a dar beneficio, como en este caso, a un importante sector de la sociedad, lo hagamos con renta general, es decir, lo hagamos con impuestos. Me parece que es mucho más sano que si queremos hacer un beneficio, lo hagamos con el impuesto de la gente y no detrayéndole a quienes hacen su aporte para luego tener su propio beneficio de jubilación. Esto nos lleva a que deberíamos pensar en un sistema previsional sustentable. Ahí el artículo 12 me parece que trae un tema fundamental, que es el de la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional,
que deberá proponer luego la reforma a este Congreso. Me parece que esto es muy bueno. Yo escuché acá de muchos legisladores los temores que trae este tema, pero bueno, es una apuesta que hace el Estado, respondiendo a esta demanda, y creo que la apuesta de contestación a este tema puntual deriva de, primero, el crecimiento económico del país, que haya mucho más aporte, del sector privado y que haya menos trabajo negro y mayor trabajo formal que hagan los aportes necesarios para que este sistema tenga este grado de sustentabilidad. El otro aspecto que hace que uno hoy hable acá es el tema del acuerdo con las provincias, de aquella restitución del 15% que se fue en el año 1993. Lo traigo acá porque, si bien es cierto que esto se inició con la sentencia referida a 3 provincias, también es cierto que el Estado Nacional en este momento lo tomó a esto y llevó un acuerdo. Podría haber hecho que cobren o entren en el acuerdo aquellas que hicieron la acción judicial. No, se benefician a todas y esto me parece muy bueno. Y es un tema no menor tratándose del Senado de la Nación. Acá este tema nosotros lo hemos tratado en muchas oportunidades y creo también que este tema debería haber sido solucionado cuando se estatizó a fines del año 2008. Acá el senador Barrio Nuevo recién hizo referencia a esto, que allí debería haber sido, es decir, esta restitución debería haber sido con el gobierno anterior en aquel momento, porque recordemos que el 15% fue aquello de Cavallo en su momento, que era en el tránsito de armar los fondos para las AFJP. Entonces, terminado este tema en el año 2008, la devolución debería haber sido ahí. Podría haber sido en forma gradual, como lo está planteando esta ley, pero hubiéramos firmado todos de mil maravillas. Acá yo he contabilizado, somos 10 exgobernadores que están acá sentados en este recinto, que de cualquiera de las expresiones políticas que hemos estado y que hemos pasado por varias etapas de gobierno en los últimos años, todos hemos visto que de aquella ley de coparticipación de Alfonsín hasta el día de la fecha ha venido mermándose el reparto entre la nación y la provincia. Entonces, a mí me parece, y lo traigo este tema como un homenaje a muchos de estos hombres que han trabajado en forma ardua en este tema. Yo no puedo dejar de recordar hoy acá, por ejemplo, al Gringo Verani, que fue un senador que trabajó con nosotros, que siendo gobernador, tanto en la Casa Rosada, en Olivo, en el Consejo Federal de Inversión y acá como senador, fue un hombre que trabajó constantemente en este tema. Nos hubiera gustado probablemente que hoy estén, porque estamos frente a un hecho histórico importante que nosotros no podemos dejar de lado en la actitud, que a su vez marca alguna cuestión de madurez y serenidad, en donde el gobierno se sentó con todos los gobernadores y lo trabajó a este tema. Es un camino realmente muy bueno el que acá se llevó en este tema. El tema de la moratoria o el blanqueo o lo que llamaríamos el sinceramiento fiscal, que yo lo dije en aquellas otras oportunidades, que en sí no es bueno ni malo, depende de a dónde va. Y en esto yo quiero decir 3 cosas. Una, que esto de que la recaudación de los montos se exterioricen, lo que se exteriorice de eso, esté destinado fundamentalmente al pago de esta deuda de los juicios con los jubilados, me parece que es esto de que el fin justifica los medios, me parece que es realmente elemental y fundamental. Los otros blanqueos iban a rentas generales nada más. Este viene a cubrir una cuestión que hace a este planteo de la ley. Venimos a solucionar la deuda interna. Esta era la deuda interna que Argentina la tiene, y de manera tal que si esta herramienta es útil para esto, me parece bien. Yo no soy un técnico para saber de economía si estas herramientas son las mejores o no. El otro tema destacable es que, si nos lo dicen todos, si nosotros queremos retomar la senda del crecimiento, si queremos retomar la senda de la inversión, si queremos retomar la senda de que este país vuelva a tener una actividad productiva,
La inversión, lo menos que nos van a pedir de cualquier lado es que seamos capaces de generar la confianza para que inviertan primero los de acá y de esa manera podemos pedirle... Tiempo, señor senador. Sí, pero me falta terminar un minutito. Sí, señor. Mire, discúlpeme con el tiempo, estos temas, discúlpeme, pero de hace años que los venimos tratando, así que hoy tenemos la chance de sentarnos del lado positivo de este tema. Permíteme 2 minutos, señor presidente. Le permito, hay que plantearlo en labor. Sí, pero de manera tal que nosotros deberíamos hacer que los propios argentinos sean los que saquen este dinero. Algunos dicen que entre el dinero no formal, no sé si está dentro o fuera del país, es casi un Producto Bruto Interno anual. Entonces, logrado esto, me parece que sería hoy. Y lo otro, que me parece muy bien de este tema puntual, es el beneficio de los contribuyentes cumplidores. Esto no había antes y esto es muy bueno. Esto es lo que siempre se discute cuando sale una cuestión de blanqueo, que quienes cumplieron, o una moratoria, quienes cumplieron, ¿en qué se beneficia? Bueno, acá hay una posibilidad cierta en la exención del impuesto a los bienes personales en los periodos fiscales del 2016 al 18, o aquel que no le alcance ese impuesto para el medio aguinaldo con respecto al impuesto a las ganancias. Ahora, presidente, si existe un tema en el cual tanto los sectores políticos, pero todos los sectores del país, es el peso o la presión tributaria que esta República Argentina tiene en sí. Y este es el último tema, creo, que se aborda. ¿Cuánto es la presión tributaria del país? Nadie sabe. Puede ser el 26, el 28. Y si a esto le aumentamos el emisionismo normal, que sería el impuesto inflacionario, estamos arriba del 30%. Entonces, cuando hablamos de actualizar mínimos, reducir alícuotas o directamente eliminación directa de algunos gravámenes, estamos levantando las dos manos. En muchos casos he sido autor de varios de estos proyectos, de haber hablado con gente de mi provincia, de sectores productores, de manera tal que esto nos parece bien. Apoyamos todo lo que sea las modificaciones que se hacen con respecto al impuesto a los bienes personales. Por supuesto que también apoyamos abiertamente la supresión del impuesto a las ganancias a partir del año 2019. A los bienes personales. De los bienes personales. Y otro temita, y discúlpeme, porque acá cuando lo tratamos en el 2013, muchos senadores estuvimos en contra, más allá de la cuestión política, fue la imposición adicional sobre las utilidades distribuidas. Esto lo planteó aquel ex ministro de Economía, lo mandó en el año 2013, que significaba una retención del 10% de las utilidades distribuidas de las ganancias de las empresas. Entonces, muchos planteamos que era una doble imposición porque obviamente ya estaban gravados por el impuesto a las ganancias y en algunos casos entonces había una imposición del orden del 41% a alguna gente. Por último, lo que nos plantea el título sexto, el artículo 77, totalmente de acuerdo, que es la creación de la Comisión Bicameral de la Reforma Tributaria. ¿Por qué digo estamos muy contentos? Muchos acá hemos planteado, por lo menos en los últimos 6 años, cuando se trata la ley de presupuesto, por ejemplo, la creación de una oficina de presupuesto que se maneje desde el Congreso de la Nación. Me parece que con esta comisión bicameral vamos a tener muchísimos elementos para poder trabajar y sincerar este tema que hace a las cuestiones impositivas. Y bueno, como me está apurando, el discurso que iba a decir de ponderación de todo esto, lo guardo y... Lo puede insertar, señor senador. Lo dejamos insertado en el pensamiento. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Fellner, su tiempo. Gracias, presidente. Tengo ideología y la verdad que me siento orgullosa de tenerlo y no lo voy a dejar de lado y no debo y no debemos dejar de lado nunca cuando estamos tratando leyes. Esta es la casa política, sino de qué estamos hablando, ¿no? Dicho esto, voy a tratar de justificar lo que no voy a poder acompañar, no lo voy a acompañar, y también haciendo referencia a lo hablado por algunos senadores. En cuanto a blanqueo de capitales, mire, el libro 2, título 1, artículo 38, en donde no se obliga a repatriar la moneda, títulos o lo que sea que esté en el exterior,
sino que los perdonamos, pero que queden en el exterior. No, presidente, no me parece que tenga que ser así. Lo mismo el libro 2, título 7, artículo 83. Estoy de acuerdo con que se tengan que excluir los cónyuges, los padres e hijos menores emancipados. Pero ¿qué pasa con los hijos mayores? ¿Qué pasa cuando no estoy casado y tengo una convivencia? Bueno, esos pueden entonces. Creo que se quedó corto, presidente, en todo esto. Creo que habría que extender todo esto. La coparticipación, el 15% de devolución a las provincias. Escuché cosas acá decir que, bueno, sí, es cierto, qué bueno, al fin le devuelven algo, pero quiere que le diga la verdad. Hace rato que estamos nosotros tocando la masa coparticipable y haciéndola cada vez menor. La tocamos ahora, la estamos modificando cuando modificamos bienes personales y ganancia mínima presunta. Son parte de la coparticipación, presidente. También pasó lo mismo cuando modificamos la retención a la soja. Eran coparticipables esa parte también, presidente. Y lo mismo dije en la sesión anterior cuando tratamos el IVA, la devolución del IVA a aquellos que menos tienen. También formaba parte de la masa coparticipable. Entonces la vamos achicando, presidente. Y quiere que le diga la verdad, no me salen los números. Por lo menos para mi provincia los números a mí no me cierran. Le estamos quitando más a la provincia que ese 3 o 6% que le estamos dando año a año hasta el 2020. Le estamos sacando más de lo que le estamos dando. Y mire, yo esto lo vengo llamando mucho la atención por mi provincia, porque conozco Jujuy, vivo en Jujuy, sé lo que pasa con mi provincia de Jujuy. De estos 6 meses hubo que ayudarlo en la coparticipación que le corresponde por provincia en 1.750 millones de pesos extra, presidente. Su gobierno nacional le dio a mi gobernador o al gobernador de mi provincia esta plata de más. Ya nos hemos gastado el 3%, ya se han gastado el 3%. Y quiere que le diga, más me llama la atención, y por eso yo esperaba que los senadores oficialistas de mi provincia que digan algo de esto, porque usted sabe que el gobierno mío, mire, ahora el nuevo ministro de Hacienda, admite preocupación por la situación financiera y dice que la coparticipación no le alcanza para pagar los salarios estatales y nosotros acá le estamos quitando parte de esa coparticipación y ya le estamos debiendo 1.750 millones de pesos en este semestre nada más a la Nación. La verdad que tengo mucho miedo, presidente, tengo miedo porque en mi provincia ya hemos vivido bonos, cuasi monedas, llámenle como le llamen, copa, tacones, no sé cuántas cosas más. Tengo miedo que caigamos en eso, presidente, porque si le seguimos achicando la coparticipación, si el gobernador nuestro sigue poniendo funcionarios, pasamos de 300 y pico a 500 y pico, más de 200 nuevos funcionarios en el Ejecutivo nada más, y bueno, la verdad que creo que mi provincia está complicada, está muy complicada y vuelvo a llamar la atención sobre esto. El tema de reparación histórica para jubilados y pensionados. ¿Qué título? Y la verdad es que le escuchaba muy atento a alguna senadora, y la verdad que fueron 10 años, presidente, en donde sí hubo una reparación histórica. 10 años cuando más de 3 millones de personas accedieron a su jubilación por primera vez. Yo no me puedo olvidar, presidente, no me puedo olvidar la jubilación al ama de casa, porque trajo tantas satisfacciones en mi provincia, tantas mujeres que nunca se hubiesen imaginado en su vida poder cobrar una jubilación por ese trabajo de ser ama de casa. Y teníamos, ¿cómo que no? Está la pensión no contributiva para mayores de 70 años, eso era reparación histórica. ¿Qué es esto? Nada, es aquellos que han hecho juicio al Estado porque no creen o creían o será así, no les pagaba lo que les corresponde, a esos son los que le estamos hoy devolviendo. Entonces, llamar las cosas por su nombre. Y esto, lógicamente, es una herramienta que va a ser voluntario. El que se quiera estar en esto, estará porque encima hay una quita en todo esto. A todo esto se habló un montón del tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Usted sabe, presidente, que acá hay una comisión bicameral que justamente lo que hace es ver qué pasa con los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES. ¿Sabe que esa comisión no se conformó? Llevamos 6 meses. ¿Sabe también que ya hicimos nota más de tantas veces verbalmente? Porque es bueno, la trabajamos tan bien esa comisión. Mire, recién me acercaban los datos, quien ha sido muchos años presidente de esa comisión y excelentemente llevada.
¿Sabe cuántas veces vino en todos estos años autoridades del ANSES a explicarnos cómo estaba, cómo iba, qué se hacía con ese fondo de sustentabilidad? Más de 16 veces, entre quien estaba en el ANSES o alguna de sus autoridades. Y me pasaban recién 160 preguntas, se respondían. Sabíamos perfectamente qué es lo que pasaba. Yo me pregunto, ¿por qué no se conforma, presidente? ¿Por qué no se conforma si justamente esta ley, miren, en el artículo 10, en el artículo 12, en el artículo 28, nombra esa comisión? ¿Cuándo la vamos a conformar? Para que sepamos realmente los senadores qué sucede con todo lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Vuelvo a pedir, presidente, que se conforme esa comisión, porque si en un proyecto de ley mandado por el Ejecutivo 3, 4 veces se nombra esa comisión y acá no se la forma, bueno, a mí me da la sensación de que algo raro está pasando, presidente. Y para terminar, título 7, artículo 87, libertad de expresión. Presidente, como presidenta de la Comisión de Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, no se puede aceptar ese artículo. No se puede aceptar ese artículo, porque el proteger a la información y darle un tratamiento como secreto de Estado restringe el acceso a la información pública, presidente. Y el acceso a la información pública y la libertad de expresión van muy de la mano, y es de todos. No es de unos determinados, no es de periodistas y comunicadores sociales exclusivamente, es de todos la posibilidad de acceder a la información. Es más, estamos tratando en comisión una ley de acceso a la información pública que plantea como uno de sus principios la máxima divulgación. Y esta ley mandada por el Ejecutivo la restringe a que tengo que ser periodista o comunicador social. Señor presidente, la libertad de expresión y el derecho a la información van de la mano, y es un derecho de todos saber cuando hay una información que me interesa. Ese artículo, presidente, es inaceptable porque está restringiendo la libertad de expresión. Dicho esto y pidiéndole una vez más, presidente, conformen esa comisión bicameral. Llamen y confórmenla para que sepamos, para que no pensemos que todo esto lo único que están diciendo es que está, pero no está, porque nunca se ha conformado. Y nada de reparación histórica, nada de reparación histórica para nuestros jubilados. Fueron 10 años de reparación histórica y lo que se hace es esto, la libre opción de alguien que quiera decir, bueno, que me paguen ahora aunque me quiten un poco, y si no puedo seguir adelante. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Senador Durango tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero adelantar que acompañaré con mi voto el proyecto en tratamiento, no sin antes dejar en claro algunas salvedades. Creemos que la versión original presentada por el Poder Ejecutivo ha sido modificada en diputados con muchas modificaciones que se introdujeron y en la que muchas de esas introducciones nos sentimos parte a través de nuestros diputados pampeanos. Y que, como dijo el senador Barrio Nuevo, esta no es la ley que mandó el presidente de la República. Es un proyecto de ley que ha tenido muchísimas modificaciones, insuficientes para nosotros, pero modificaciones al fin que en cierta manera la han mejorado. Venimos a reconocer entonces el trabajo realizado en los diversos segmentos que conforman esta iniciativa y que tienen como finalidad dotar a un sector de nuestros jubilados, y no los que cobran menos, sino al contrario, los que más cobran, una alternativa expeditiva para la satisfacción de sus derechos, hasta hoy sometida a procesos judiciales en su reclamo. El anterior gobierno peronista ha hecho mucho en materia jubilatoria. No estoy de acuerdo con las senadoras y algunos senadores que no reconocen lo realizado. No hay que tener una memoria selectiva y tenemos que acordarnos de cómo teníamos a nuestras viejas y a nuestros viejos, y lo digo con respeto, hace muchísimos años. Creo que se ha avanzado mucho en esta materia y no reconocerlo hoy es realmente una injusticia. Se recuperó la administración pública del sistema jubilatorio, rescatándolo de la voracidad privada que estaba esquilmando los aportes jubilatorios. Se elevaron los niveles de las jubilaciones mínimas de los saberes de hambre que exhibía a mínimos más cercanos a la dignidad.
por supuesto que tampoco justos, pero muchos más cercanos. Se garantizó la sustentabilidad del sistema a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué esperamos? ¿Qué exigimos sea custodiado, llevando la cobertura jubilatoria al 97%, el nivel más alto en Latinoamérica? Es cierto que no es suficiente, porque aún hay mucho para hacer con una clase en la que ya estamos nosotros también, con la que siempre nos sentiremos en deuda. Podríamos discutir si esta era la oportunidad o si estos eran los mecanismos adecuados para hacerlo, pero no privaremos al Gobierno de un instrumento que propone este proyecto. Yo creo que sería de necios negarnos como oposición a lo que nos hubiera gustado hacer como Gobierno. No obstante, es preciso advertir los aspectos perfectibles de esta iniciativa, que no son pocos. Señor Presidente, coincidimos en primer lugar y en términos generales con el mal llamado y autodenominado programa de reparación histórica propuesto, en tanto brinda a los jubilados que hayan iniciado juicio con sentencia firme o sin ella y a los que aún no la hubieran hecho, pese a tener derecho a hacerlo, la posibilidad de celebrar voluntariamente acuerdos transaccionales. Es de toda justicia no obligar a quienes han trabajado toda su vida a la espera de un largo y sinuoso proceso para percibir lo que les corresponde. Sin embargo, nos permitimos dudar sobre el grado de eficacia del programa para reducir la litigiosidad que afecta al ANSES. Digo esto no solo por el diferimiento al que se verán sometidos los pagos de las liquidaciones, sino también porque los retroactivos que ofrece el programa son significativamente menores a los obtenidos por sentencia. No es para nada improbable que no se produzcan masivas adhesiones. Alertamos aquí que muchos podrían preferir continuar con los juicios. También acordamos con las exigencias que se le impusieron en diputados al proyecto de ley sobre un nuevo régimen previsional que elaborará el Consejo de Sustentabilidad Previsional que se crea. Tenemos, en efecto, la firme convicción de que el sistema debe ser universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto. Adherimos asimismo a la creación de la pensión universal para el adulto mayor para brindar cobertura a aquellos mayores de 65 años que arriben a esa edad sin los aportes requeridos para acceder a un beneficio jubilatorio. Debemos señalar que la iniciativa fue mejorada en diputados, en tanto incorporó la prórroga de la moratoria por 3 años para las mujeres. Pero, esto fue insuficiente. Debería tener un régimen de moratoria amplia que les permitiera jubilarse Señora senadora, hable por el micrófono, así por la grabación se oye mejor. Decía que me parece insuficiente porque debería haber tenido un régimen de moratoria amplio que les permitiera a las mujeres jubilarse dignamente y no acceder a una pensión. Señor Presidente, vemos altamente satisfactorio que el proyecto en tratamiento ratifique los acuerdos por los que las provincias recuperaremos el 15% de la coparticipación con el que forzadamente veníamos solventando la sustentabilidad del sistema previsional nacional desde principios de la década del 90. Lo hacemos también con la tranquilidad de que en la medida de que el Poder Ejecutivo garantice la reposición de ese porcentaje a cargo del Tesoro Nacional, no se desfinanciará el sistema nacional. Esperamos que se cumpla la instrucción al Poder Ejecutivo para que arribe en el plazo de 120 días al acuerdo con el que se comprometió por la deuda generada a partir de las asimetrías con que aquellas provincias que sí transfirieron sus cajas. Por ejemplo, La Pampa, provincia a la que representamos. Valoramos especialmente este segmento del proyecto porque la sustentabilidad de nuestra caja pampeana requiere urgentemente del pago de una deuda de años, que nos evitaría acudir a nuestras reservas para cubrir haberes jubilatorios como sí lo tuvimos que hacer en este mes. Reconocemos que el cumplimiento de las metas de pago a los jubilados requiere de fuentes extraordinarias
que hagan posible su financiamiento. En tal sentido, el blanqueo sin necesidad de repatriación, con el que no acordamos conceptualmente, lo justificamos en cierta medida porque tiene esta finalidad. Sobre otros aspectos como el bloqueo hacia atrás a la revisión para los que se presenten al blanqueo y a los contribuyentes que ratifiquen su declaración jurada en el caso que no hayan presentado al blanqueo, no vamos a expresarnos y confiamos en que esto no sea un perdón a vidas de excesiva generosidad y que la AFIP cumpla con su función fiscalizadora de última instancia. Queremos sí saludar la moratoria a los estados provinciales por contribuciones patronales que finalmente tendrán un tratamiento similar al de las universidades nacionales. Y vemos como positiva la incorporación que se realizó en diputados al proyecto original en la forma premio a los contribuyentes cumplidores, en contrapartida con esa amnistía a los evasores favorecidos por el blanqueo, tanto en lo que se refiere a la exhibición de bienes personales como la que incluye a los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias a fin de que no lo tributen sobre el medio aguinaldo de julio. Entendemos que se trata de medidas transitorias que tratan de reparar situaciones de inequidad, pero que requerirán de una profunda discusión hacia adelante sobre el sentido del impuesto a las ganancias y otros que deberían estar orientados a generar efectos de reducción de las desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad. No solo debe haber un efecto redistributivo en el gasto, sino también en el financiamiento del gasto público. Resulta clave, en tal sentido, la futura comisión bicameral que acaba de pedir la senadora Fellner nuevamente, que el propio proyecto dispuso, formada por diputados y senadores, en donde se va a debatir la reforma tributaria. Finalmente, señor presidente, como anticipáramos, vamos a acompañar el presente proyecto en el entendimiento que resultaba necesario saldar esta deuda con un sector de nuestros jubilados al que se le obligaba a un tortuoso proceso judicial como única alternativa. Muchos, lamentablemente, morían antes de esto. Conocemos a varios. Lo hacemos con el convencimiento de que no obstaculizaremos la decisión del Gobierno y no le negaremos las herramientas que nos pide para concretarla, pero también con la firme convicción de que no permitiremos que se dé marcha atrás en lo mucho y bueno que se ha hecho en materia jubilatoria. Por estos motivos y con estas muchas salvedades, daré mi voto positivo y pido, en honor a la brevedad, insertar parte del texto. Gracias, senadora. Senadora de la Rosa tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como quiero adelantar también mi voto positivo en general con este proyecto de ley y mi voto negativo en muchos bloques de este proyecto, sobre todo lo que se trata con el blanqueo y también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entendiendo mi voto positivo es fundamentalmente, porque una vez lo dije, estoy en las antípodas de este gobierno nacional, política e ideológicamente. Pero así le quieran devolver 100 pesos, 200 pesos, o 300 en el IVA, o 50 pesos, 50 centavos, yo voy a votar positivamente. Y en ese sentido, como dijeron los señores senadores y senadoras, sí creo que es importante devolver a los jubilados, y sobre todo a esos jubilados que tienen tanta edad y que están muy cerquita ya, están los finales de su vida, devolver algo que le corresponde. Por eso mi voto positivo, pero la verdad que escuchando a los señores senadores y senadoras, fundamentalmente a la compañera senadora por Tucumán, ella hablaba, ¿no es cierto?, de lo que significa el bicentenario, lo que significan los derechos sociales en la historia argentina, y nombró la sociedad de beneficencia. Cuando ella lo nombra, bueno, yo me acuerdo que tiene mucho que ver justamente con el bicentenario de la independencia nacional, porque a poco de celebrarse, en 1816, Rivadavia, en 1823, crea la Sociedad de Beneficencia en la Argentina.
que era una forma de encauzar con un criterio asistencial todo lo que es los problemas sociales agudísimos que había en la Argentina. Pero claro, hay una concepción en el peronismo que justamente no es asistencialista, es de derechos sociales. Hay un libro muy importante escrito en el Ministerio de Trabajo de la gestión anterior, donde justamente decía Argentina en el Bicentenario, decía de la sociedad de beneficencia a los derechos sociales. Y creo que eso resume lo que ha hecho el peronismo en sus primeros gobiernos y en los últimos 10 años. En los primeros gobiernos, como también lo dijeron, la incorporación en la Constitución del 49 de tantos derechos del trabajador, de la ancianidad y muchos otros, la conquista del voto femenino, y en el último gobierno, como también lo dijeron muchos senadores y senadoras, lo que significó los derechos sociales y la inclusión social y la ampliación de derechos sociales en la Argentina, incluido este tema que estamos hablando, que es del tema previsional y de la seguridad social a los argentinos y a las argentinas. Por supuesto que yo creo que esto no es, este proyecto en sí es muy ampuloso su nombre con respecto a una reparación histórica. Creo que es justo pagarle a los jubilados, pero reparación histórica, como dijeron las compañeras, es lo que verdaderamente se hizo con la inclusión de más de 2 millones de viejos y viejitas, y más viejas, más mujeres argentinas, que se pudieron jubilar, más de 3 millones, acá me dice exactamente el senador, que se pudieron jubilar, pero en un esquema de inclusión social, no en un esquema asistencialista, como se pretende en este proyecto que fue enviado por el presidente Macri. O sea, la inclusión social en la moratoria, ¿qué es lo que reconoce? Primero que reconoce una historia en la Argentina, una historia de crisis sucesivas, de trabajadores en negro, de trabajadores que tienen 10, 15 o 20 años de aportes, nada más, pero que trabajaron toda su vida, y también las amas de casa, las mujeres. Entonces, con las moratorias se incluye a las personas plenamente como están hoy incluidas en el esquema de la jubilación, de reparto, solidaria y verdaderamente inclusiva, que es ejemplo en el mundo entero en la Argentina. Entonces, por eso es que nos choca cuando viene un proyecto del presidente que es asistencialista, porque si no fuera, como bien lo dijeron los otros senadores, si no fuera por las modificaciones que hizo el peronismo en la Cámara de Diputados, realmente estaríamos ante un modelo asistencialista 100% en lo que significa la asistencia o la previsión social en la Argentina. ¿Y esto es por qué? Por ejemplo, el tema de la pensión. Acá hay un corte con la pensión universal. Primero es un corte que ya no es más jubilado, incluso se saca fuera del financiamiento de lo que es la ANSES y lo financia directamente, como cualquier plan social lo financia el Tesoro Nacional. Después, con la edad jubilatoria de las mujeres, baja, digamos, o sea, sube la edad jubilatoria de 60 a 65 años y le baja la retribución a un 80% de la mínima jubilatoria. Entonces es un esquema, es una idea diferente de cómo se tiene que asistir a nuestros viejitos y a nuestras viejitas. Y si no fuera por las modificaciones que se hizo en diputados, ¿y cuáles fueron esas modificaciones? Muchas, pero quiero decir entre ellas que la moratoria, que va a tener una vida de 3 años más, o sea, una vigencia de 3 años más para las mujeres, y una moratoria diferente con vigencia de 1 año más para los hombres, fue incorporado por los compañeros en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no lo iban a votar, ni ellos ni nosotros, este proyecto de ley. Por eso quiero decir que efectivamente hay una clara definición política, ideológica, qué hacer con nuestros adultos mayores en la Argentina. Con respecto a las provincias y al acuerdo firmado por los gobernadores, por supuesto que estamos convalidando la devolución, no digo del 15, lo que estamos convalidando es, digamos, parte de esa devolución es el 3% que deberían devolver este año.
y como bien dijeran otras compañeras senadoras, la verdad que ese dinero que le corresponde a las provincias por el 3% del rescate de esa coparticipación, la verdad que ya está gastado. O sea, prácticamente cuando la Nación devuelva a las provincias este año este 3% de coparticipación es para salvar, digamos, todas las reducciones que hizo el Gobierno Nacional de impuestos coparticipables. Esa es la situación de las provincias argentinas, entre otras, porque la verdad que podemos hablar mucho. ¿Qué relación tiene estos acuerdos con el sistema previsional? Mucho, porque justamente ese famoso 15% de precoparticipación que fue firmado, ese acuerdo suscripto en 1992, tuvo que ver con el déficit del sistema previsional argentino. Por eso las provincias acudieron a sostener el déficit del sistema previsional argentino. Bueno, en compensación el gobierno le daba sumas fijas para que pudieran pagar los sueldos, alcanzara, digamos, a pagar los sueldos de los empleados públicos, porque todo eso estaba en el marco de una feroz crisis que vivía la Argentina. ¿Y por qué hablo del déficit del sistema previsional argentino? Porque tenemos que decir que nosotros recibimos el sistema previsional argentino no solamente con pocos jubilados o con una amplísima población de hombres y mujeres excluidos del sistema previsional, sino además recibimos un sistema previsional con un déficit importante. Ese déficit se empezó a modificar y ya en el 2003 fue superavitaria. Y nosotros dejamos, señor presidente, una ANSES superavitaria. Porque esa es la pregunta que hicimos en la comisión, cuando nos dijo el administrador de ANSES, nos dijo con preocupación, o sea, yo lo veo con preocupación, de que el ANSES es hoy deficitario. Ese es un dato que la verdad no lo teníamos. Nosotros hemos dejado un ANSES superavitario. Y quiero decir con esto que esta ley puede ser, como así lo han dicho también otros señores senadores, que han hablado y han cuantificado lo que significaría pagar a todos los jubilados en el marco de esta ley, obviamente que se tiene que repensar, porque si hoy, según el ANSES, ya es deficitario, obviamente que con esta ley va a crecer ese déficit, porque la verdad que más allá de que el blanqueo provea de fondos para pagar en partes, que también, bueno, es difícil que así lo sea, ojalá que vengan los fondos del blanqueo, yo en particular adelanto mi voto negativo a todo el capítulo de blanqueo. Creo de que es un premio a los evasores, es un premio a esos delincuentes que han evadido los impuestos en la Argentina, mientras cualquier hijo de vecino tiene que pagar el IVA a la leche o al pan. Y me parece que en este momento no debiera haber un blanqueo de capitales, debiera ser el año que viene. Entonces hay que esperar primero, porque si hay un convenio internacional mediante el cual a partir del 1 de enero de este año se va a tener más información para poder recaudar de los que sacaron la plata fuera de la Argentina, y sobre todo una plata que están evadiendo impuestos, digamos que dijimos es un delito, creo que no es el momento del blanqueo. El blanqueo tiene que ser después, el año que viene. Hay otras fuentes de financiamiento que se puedan utilizar para poder pagar esta deuda a los jubilados. Entonces, a mí me parece que en este esquema, la verdad que reparación histórica me parece a los evasores. ¿Cuánto ganan los evasores en este proyecto de ley y cuánto ganan los jubilados? La verdad que me parece que hay más reparación histórica en el pago a los evasores, a los delincuentes, que a nuestros jubilados. Gracias. Gracias, señora senadora. Senador Caserio, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Después de varias horas de debate, creo que los senadores que han hablado han tomado prácticamente todas las posiciones a favor, en contra, de un análisis de una ley que es un megaproyecto, demasiado grande para una sola ley, ¿no es cierto?,
con muchas cosas que probablemente compartamos y a lo mejor al 100%. De todos modos, yo brevemente, señor presidente, voy a referirme a los hechos que me parecen destacados de esta ley. O sea, voy a tomar una actitud en el sentido positivo del análisis. Primero, me parece que el proyecto de pago de juicio a los jubilados implica una resolución de una deuda histórica que el Estado tiene con la clase pasiva, y justamente creo que todos sabemos que es uno de los sectores más postergados históricamente de la sociedad. Seguramente esta ley no es la panacea ni es la solución definitiva al problema de los jubilados, pero la realidad es que abre una puerta distinta y da posibilidades en el futuro para que por lo menos el jubilado elija, para que tenga opciones a la hora de poder cobrar sus haberes, tenga opciones a la hora de analizar los posibles reajustes a la contribución que considera justa, evitando un tema que para mí es fundamental e injusto, que es el litigio permanente de los jubilados, que reciben su jubilación y al otro día presentan un juicio para cobrar lo que consideraban que era lo que les correspondía. Me parece injusto porque si bien el litigio o el juicio es una manera, es un modo legal y democrático, la verdad que los jubilados están en inferioridad de condiciones, porque justamente es el sector que no puede esperar. Y si la verdad que una persona que trabajó toda la vida después tiene que esperar la resolución de un litigio para que se haga justicia de lo que él piensa, me parece que bajar ese régimen y volver a un mayor nivel de normalidad, sin ninguna duda los va a ayudar. ¿Cuántos ejemplos conocemos nosotros desde la política de jubilados que han litigado y bueno, no han estado más el día que podían cobrar el juicio, ¿no es cierto? No lo pudieron aprovechar. O a lo mejor lo ganaron el juicio, tampoco se lo pagaron. O a lo mejor ganaron el juicio y lo cobraron, pero resulta que una buena parte de lo que les corresponde lo tuvieron que pagar a los abogados, que bueno, con todo derecho, porque es legal, hicieron un convenio para llevar adelante que pudieran ganar ese juicio porque ellos no estaban en condiciones de hacerlo. Entonces me parece que en ese aspecto es muy importante y que abre un camino positivo de resolución de un conflicto. Y bueno, y también quiero ser justo en analizar que si esto es posible, más allá de las dudas que muchos senadores tienen sobre si realmente van a existir los recursos, si da la casca, si el fondo de sustentabilidad, también tenemos que ser justos en decir que si hoy podemos votar positivamente las leyes porque hemos recibido un ANSES que más allá de todas las diferencias que tengamos tiene recursos, ¿no es cierto? Y eso creo que es positivo decirlo para no politizar esto en un sentido de que somos de un lado, somos de otro, sino pensando en las cosas que podemos mejorar. Hoy la verdad es que la situación del ANSES es una situación bastante razonable que permite pensar que esto es posible llevarlo adelante, más allá de las dudas técnicas, ¿no es cierto?, cuando se ponen a analizar los recursos de cómo hacerlo. Y más allá de que también, como un incremento a las posibilidades de poder pagar todo esto, lo hacemos aprobando esta ley de blanqueo. Yo creo sinceramente que todas las leyes de blanqueo son malas, que son injustas, porque en realidad un blanqueo significa que estamos beneficiando a alguien que no cumplió en detrimento de otro que sí cumple. Y además, los blanqueos, nos guste o no nos guste, son tremendamente sospechados por la sociedad. Pero la verdad que son una herramienta que casi todos los gobiernos utilizaron. Y tiene que llegar el momento en la Argentina de desarrollar una propuesta que permita que los argentinos crean que se puede invertir en el país y no esconder el dinero y tener un sentido más patriótico. Y eso también es en función de las medidas que los gobiernos tomen o en función de la estabilidad que todos, desde los distintos sectores políticos, quisiéramos que la Argentina tenga y que lamentablemente no tiene. De todos modos, el blanqueo es una necesidad, lo han tenido todos, nosotros necesitamos repatriar fondos de los argentinos, lo que aspiro a que sea el último, a ver si podemos implementar cosas que permitan que esto tenga un fin, porque si no,
nosotros mismos con estos blanqueos hacemos que para qué va a cumplir la gente si realmente en algún momento va a venir un blanqueo, va a venir la moratoria, va a venir para que los que no cumplieron, ¿no es cierto?, sean en una situación de delito o en una situación donde no existe el delito, pero realmente es una decisión de la persona para cubrir sus recursos, esté en igualdad de condiciones para todos los habitantes. Creo que todos los países que llegan a un equilibrio económico y social saben que esta es una medida, ¿no es cierto?, que siempre va a ser irritante para los que cumplen, y nosotros tenemos que tratar que sean cada vez más los que cumplen. Bueno, de todos modos, me parece que nosotros también tenemos que pensar que no es nada más el blanqueo o esta ley para los jubilados una cosa de analizar la letra fría. Yo creo que una de las cosas que este país debería lograr para que las posibilidades del ANSES, los recursos y el sistema previsional se pueda equilibrar, es que podamos avanzar en la incorporación de más activos al sistema laboral argentino. Porque si seríamos más lo que tienen los argentinos que tienen trabajo, más posibilidades tendríamos, ¿no es cierto?, de tener un recurso natural y justo. Por eso me parece que es bueno, yo siento que tengo que decir acá que el gobierno nacional debería tomar esto como una cuestión primaria y tratar de lograr el acceso de los argentinos al trabajo, y para eso tenemos que tener un país industrializado, un país en desarrollo. Tenemos que trabajar para que los argentinos tengan acceso al trabajo, y tenemos que trabajar también para de una vez por todas bajar la informalidad del trabajo, porque la verdad que en una Argentina donde tenemos más del 30% de informalidad laboral, entonces también se provoca un desequilibrio donde el esfuerzo para ser un país distinto es simplemente de un sector de la sociedad. Y esto es una política que nosotros tenemos que impulsar, tenemos que acompañar, tenemos que pensar de que si al gobierno le llega a ir bien, ¿no es cierto?, logrando estas cosas, evidentemente las posibilidades de los jubilados van a ser mejores. Yo creo que esta ley tiene algunas cosas interesantes. Me parece una buena medida la creación de esta pensión universal, si bien a lo mejor es similar a otras que tenemos. La verdad, que uno se pone a pensar que cuando un argentino llega a los 65 años, difícilmente nunca trabajó en su vida, ¿no? Evidentemente algo debe haber hecho. Y la verdad que en un país inestable como el nuestro, donde a lo mejor el trabajador quisiera tener aportes y está en una situación informal o nadie le aporta y tiene que tomarlo porque no tiene otra alternativa, o empresas que desaparecen, o trabajadores que no tuvieron la posibilidad de que nadie le dé ingresos porque no tuvieron otra posibilidad en su vida y a lo mejor pasaron 3, 4 años haciendo una changa porque no tenían trabajo. Todo eso evidentemente afecta a la sociedad. Y me parece bien que exista la pensión, que no sea una cuestión de una dádiva política, sino realmente que sea para aquellas personas que han querido trabajar en la vida, que lo han intentado, que lo han hecho de distintos modos y por distintas posibilidades, ¿no es cierto?, no tienen esa más mínima defensa. También me parece importante la moratoria, porque evidentemente a muchas personas que están en condiciones de jubilarse le falta, que no le falta años, le falta aporte, le falta esto, le falta el otro. Trabajó en un lugar y cuando va a buscar y va a ver su certificado, ¿cómo se llama? 403, creo, de trabajo, la empresa desapareció, no saben dónde está, no saben si le aportó o no le aportó. Bueno, la moratoria va a permitir de que muchos jubilados tengan la posibilidad de acceder al sistema. Por último, señor presidente, sí quiero rescatar la impronta federal de esta ley, porque a mí me parece que tiene dos cosas significativas. La primera, poder plasmar en una ley el acuerdo que en mayo de este año hicieron los gobernadores del país con el gobierno nacional, me parece una cosa positiva, ¿no es cierto? Y a lo mejor no es el ideal que podíamos aspirar, porque evidentemente los gobernadores necesitan de esos recursos que legítimamente les corresponden, pero bueno, hubo un acuerdo, se sentaron y nosotros lo plasmamos en una ley, es un adelanto. Y por último también quiero decir que me parece muy significativo que por ley podamos hacer que se cumpla el compromiso que tiene el Estado Nacional históricamente
con las provincias cuyas cajas no han sido transferidas al sistema nacional. Me parece que es justo que se le reconozca a esas provincias lo mismo que se le reconoce a las provincias cuyas cajas han sido transferidas. Y esto no significa que nadie nos regale nada, porque no es que la ley va a permitir que se cubra cualquier déficit. Lo que va a permitir la ley es que se cubran los déficits que correspondan. Y cada provincia va a tener que buscar un sistema, ¿no es cierto?, que permita ir armonizando, pero también cuando nos pongamos de acuerdo, y creo que es muy fácil ponerse de acuerdo, las provincias, cuando lleguen a un número acordado, que es el que le corresponda, van a poder recibir esto automáticamente todos los meses, un gran avance para más de la mitad de las provincias argentinas. Cualitativamente, pero que cuantitativamente deben ser casi más del 80% de la población de la Argentina, ¿no es cierto?, porque son las grandes provincias que hoy están cubriendo un déficit que no les corresponde. Así que eso, señor presidente, me parece muy justo. Nosotros vamos a acompañar positivamente a esta ley, como dije al principio, no pensando que sea la solución de todo, pero sí como un adelanto a problemas que históricamente nos han aquejado y que hoy de uno u otro modo se están atendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador. Senador Ruperto Godoy tiene la palabra. Señor presidente, bueno, la verdad que hemos escuchado las distintas posiciones. Obviamente esta es una ley que tiene un título muy atractivo, que tiene que ver con la reparación histórica para el sector de los jubilados, y obviamente quien no puede pensar en mejorar la calidad de vida de los jubilados. Nadie puede oponerse a que se haga justicia con los jubilados. Por lo tanto, a veces este título, bueno, invita a que uno tenga una actitud positiva hacia esta iniciativa que ha planteado el Ejecutivo Nacional. Pero a partir de los debates que han habido en diputados, a partir de las exposiciones de los distintos funcionarios, uno va advirtiendo que es un tema complejo no solo para el sistema previsional, tema complejo para los jubilados pensando en el futuro, sino también para la sustentabilidad del sistema previsional. La sustentabilidad bajo el principio de que este es un sistema solidario intergeneracional, que implica que el trabajador activo sustenta al sector pasivo. Y nosotros vemos que tenemos un futuro con muchas complicaciones que tal vez no se han advertido, no se han advertido en los debates, en las discusiones. Porque esta es una ley ómnibus que le dicen, pero que contiene 4 o 5 leyes. Y en definitiva termina siendo una trampa para quienes representamos a nuestras provincias. Yo estoy seguro que muchos senadores hoy están debatiendo internamente, es decir, sobre la necesidad de votar a conciencia o a votar por el interés de su provincia, porque en definitiva se ha incorporado el acuerdo que firmaron los gobernadores de una manera, es decir, sorpresiva, para que en definitiva a nosotros nos interpele la votación en general de este proyecto, porque en definitiva nosotros queremos votar a favor del aumento de los jubilados, pero también queremos votar en defensa de los intereses de la provincia, en defensa del acuerdo que firmaron los gobernadores con el Ejecutivo Nacional, que implica más recursos para la provincia. Entonces, esto es lo que está jugando hoy. Por eso escuchamos a muchos senadores que hacen toda una explicación de que van a votar en contra del blanqueo y ponen a resguardo, es decir, el acuerdo de los gobernadores de sus provincias. Entonces, esto es lo que encubre esta ley y en definitiva, es decir, esta una maniobra y un mecanismo extorsivo a todos los que estamos sentados hoy aquí en nuestra banca. Entonces, porque hay que decir la verdad y hay que hablar las cosas con todas las letras, que es la sensación que uno tiene. Porque acá se habla de la emergencia del sistema previsional. Y no hay tal emergencia porque el sistema previsional no está en crisis. Los mismos funcionarios que han venido han dicho que no está en crisis el sistema previsional.